vamos a destinarla a un recurso que, en mi opinión, es uno de los más importantes creados por nuestro y que surge a consecuencia de la reforma procesal penal a partir del año 2000 en adelante, el nuevo sistema procesal penal acusatorio. Y es el recurso de nulidad. Así como yo les decía a ustedes que en materia procesal civil la regla general era el recurso de apelación, esto es, la doble instancia, a consecuencia de la aplicación de una regla de competencia, una regla general de competencia. ¿Se acuerdan de la jerarquía o grado que hablaba de la, la competencia instancia que da de inmediato sabida la competencia de una instancia? Esa regla, a propósito de la jerarquía de los tribunales superiores con respecto a la inferior, se desvanece en relación con el recurso de nulidad, porque en materia procesal penal ya la regla general no es la doble instancia, ¿tá? Y no es razón que aparece, ya tantas veces repetido en este curso, una nueva garantía. ¿Cuál es? Y como aparece esa gran garantía de debido proceso que se llama juicio oral, en donde el juez, a través de un procedimiento contradictorio, adversarial, acusatorio, pudo apreciar la prueba de manera libre, la regla de la sala crítica, entonces ya no es necesario volver a ventilar nuevamente los hechos, como ocurre con el recurso de... No es necesario. Y por eso entonces que aparece este recurso, denominado recurso de nulidad, que podríamos darlo, aunque no es lo mismo, porque vamos a ver a continuación que es un tanto más amplio en sus causales este recurso, pero asimilarlo a lo que es el recurso de casación en materia civil. En materia civil sabemos ya que existe un recurso que se divide en la forma y el fondo, pero su finalidad principal es invalidar fallos. Competencia de reemplazo, pero la finalidad es invalidar fallos, ¿ya? Que han sido dictados con errores de derecho, ya sea causales vinculadas con reglas ordenatoria litis, como era en la casación en la forma, o con infracciones de ley sustantiva, denominadas reglas decisoria litis en el caso del recurso de casación. Que a propósito del del proceso penal acusatorio, el legislador regula de los artículos 372 y siguientes del Código Procesal Penal, denominado recurso de nulidad. Y este recurso de nulidad tiene por objeto, y es una definición finalista la que da el legislador si uno lee el 372, invalidar el juicio oral o la sentencia definitiva. Ese es el objeto del recurso de nulidad: invalidar el juicio oral o la sentencia definitiva, conforme a las causales establecidas por el legislador. O sea, seguimos en ese recurso que es de derecho estricto, que tiene causales precisas y concretas definidas por el legislador y que están reguladas en los artículos 373 y 374 del Código Procesal. Estas dos disposiciones
lo que finalmente nos permiten comprobar es la clasificación, si podríamos llamar, de este recurso de nulidad según las causales. Y así vamos a encontrar un recurso de nulidad que tiene por fundamento causales absolutas de nulidad, también al menos conforme lo indica el 374, ¿ya? Causales absolutas de nulidad que vendrían siendo similares, pero similares, según lo vamos a ver a continuación, a lo que es la casación en la forma en materia civil, también denominados absolutos de nulidad, que están en el artículo 374. Y por otro lado, vamos a encontrar, y acá viene la amplitud, por así decirlo, la extensión del recurso de nulidad, refiere no tan solo a materias de infracción de ley, que era lo que habíamos visto a propósito de la casación en materia civil, ¿verdad? Sino que además expresamente, esta vez el legislador estableció como fundamento del recurso de nulidad la infracción a derechos fundamentales. ¿Y por qué me quedo con esto último? Esto último lo que finalmente le va a dar el propósito, le va a dar el sentido, le va a dar la razón y la diferencia del por qué hoy día de un recurso en materia procesal penal que opera conforme a la materia. O sea, tiene su justificación. Y por eso que se dice que tiene un sentido horizontal y no un sentido vertical como si fuera un control jerárquico, o sea, necesariamente es necesario, es pertinente, es garantista entrar a ejercer esta práctica. La verdad que ya sabemos que para un proceso penal ya no corresponde. ¿Por qué? Porque está esta institución denominada juicio oral, que lo que hace finalmente es garantizar a las partes el proceso. El derecho a recurrir, por así decirlo, se incluye, no porque, digámoslo así, sea en desmedro de las partes, sino que disminuye porque proporcionalmente hablando ya no es un recurso tan amplio. Si lo fuese, caeríamos en la contradicción de decir entonces los jueces orales, o el que le tocó apreciar el juicio, no lo apreció bien y por eso es necesario repetir los hechos. Ahora, y discúlpenme la vulgaridad con que voy a decir esto, pero es como repetir una película, verla dos veces. Ciertamente ustedes me comprenderán que no tiene sentido repetir, sea muy buena, pero acá es al revés, o sea, en el fondo habría que repetirla porque la película, quienes fueron los críticos de esa malos, cuestión que tampoco ocurre en la realidad. Bien, entonces, siguiendo el orden de lo que en definitiva estábamos señalando sobre la base de que el legislador define el recurso de nulidad conforme a su finalidad y se subordina, o su de nulidad para ser más exacto, a causales, vamos a entrar a analizar esas causales y las vamos a analizar de manera ordenada, es un criterio orgánico que en definitiva resultará ser un tanto más difícil a la hora de estudiarlo. Y vamos a comenzar con el recurso de nulidad
con la causal del recurso de nulidad, que más bien se viene aquel recurso de casación en el fondo, pero esta vez más amplio, o sea, ataca no tan solo legislación sustantiva, ley, sino que ataca derechos fundamentales. En este caso, incursionamos derechamente en la Constitución Política de la República. El por 173, disposición que les pido que por favor se la lean, subrayen, porque es importante. Del Código Procesal Penal. Yo la leo, profesor. Gracias, Javier. Artículo 373. Causales del recurso. Procederá la declaración de nulidad del juicio oral y de la sentencia, letra A, cuando en la etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia se hubieran infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales por Chile que se encuentren vigentes. Perfecto. Ahí nos quedamos un instante. El 373, letra A, es la gran que introduce el curso de nulidad a propósito del proceso penal. ¿Por qué? Porque con anterioridad a este recurso, muchas veces la Corte Suprema no entraba a conocer ordinaria, por así decirlo, por la vía de un proceso ordinario penal u ordinario civil, notificar sus fallos a propósito de transgresiones fundamentales. Claro, había ahí una especie de límite, tal vez un límite indebido, que se refería con las facultades conservativas que tienen los tribunales superiores de justicia, el recurso de protección y el recurso de amparo. Solamente por esa vía los tribunales superiores entraban a conocer de las infracciones a derechos fundamentales. Pero ahora, con este recurso de nulidad, el legislador le dice al autor: usted puede entrar a conocer de eventuales infracciones. Infracciones, en definitiva, les pregunto a ustedes, ¿qué derecho fundamental de los tres más importantes, cuál será el que acá se va a evaluar, se va a considerar? ¿Infracción a cuál derecho fundamental? Yo lo he repetido varias veces en esta clase ya. ¿Cuál será el derecho fundamental? No se los digo porque ustedes ya lo deben de saber ya, pues. ¿Cuáles derechos fundamentales más importantes? El derecho a la vida. Y ahí respondió Almendra. El derecho al debido proceso, sí. Es el derecho a la vida, el derecho a la libertad de las personas y el derecho al debido proceso. Es ese derecho al debido proceso el que está resguardando el artículo 33. Y nótese que no tan solo se refiere a las garantías fundamentales que están resguardadas en la Constitución, sino que hace aplicable de inmediato el artículo 5 de la Constitución, porque dice internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. O sea, aludimos al Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, ¿no?, donde encontramos esas garantías mínimas judiciales. Si nosotros vemos transgredidas esas garantías, es perfectamente posible invocar el 373, letra A, del Código Procesal Penal. Es importante esta
causal. Va a ser importante esta causal por el principio de trascendencia. O sea, si me preguntan a mí, realmente la nulidad como recurso tiene su mayor representación, tiene su mayor yo diría su manera de una otra forma manifestación, ¿no? Su manera de manifestarse a través de esta causal, porque esta causal lo que hace en definitiva es aplicar trascendencia del efecto que genera la nulidad. Porque no estamos hablando de cualquier nulidad, sino que estamos hablando de un vicio que es de tal tamaña envergadura, en definitiva, transgrede derechos fundamentales de las personas. Entonces, el principio de trascendencia inmerso, ¿no?, en este recurso, la verdad que tiene su mayor manifestación en el artículo 373, letra A, porque en definitiva que es necesariamente modificable, necesariamente invalidable. Tiene que invalidarse porque es demasiado grosero el error, por así decirlo. ¿Ya? Dicho esto, entonces, el 373, letra A, comprenderán como no es cualquier causal, será conocida esta causal nada más y nada menos la Corte Suprema. O sea, del tribunal oral en lo penal, nos saltamos de inmediato a la Corte Suprema. Se presentará en este caso ante el tribunal oral en lo penal el recurso y pasará por la Corte de Apelaciones, pero simplemente como un comisario. Y de ahí se irá a la Corte Suprema, quien sería el tribunal encargado de por respecto de esta causal. Luego vamos a ver que si la Corte Suprema estima que no es necesaria o que no es ajustada esta causal, podrá regresar a la Corte de Apelaciones respectiva, pero eso lo vamos a ver a continuación. Lo importante es que, por regla general, conoce la Corte Suprema. De esta verdad es una causal relevante, importante, trascendente. ¿Y qué dice Javiera la letra B? Letra B, cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiera hecho una errónea aplicación del derecho que hubiera influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Ya. Acá también advertimos que esta causal se identifica plenamente con la causal que nosotros ya analizamos de la casación. ¿Ya? O sea, estamos hablando de errores de derecho que nada más y nada menos que alterar sustancialmente la parte racional. Se ha dicho de otra manera, si el legislador hubiese aplicado el derecho correctamente, hubiese fallado de manera diferente. Acá ciertamente estamos hablando de calificaciones jurídicas, estamos hablando de, en este caso, incorrecta de atenuantes, agravantes, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que por esta causal, generalmente lo que va a suceder es que se va a invalidar la sentencia.
Por ende, se va a dictar sentencia de reemplazo inmediata. A diferencia causal, que había que ver dónde estaba el vicio. Porque si el vicio está en el juicio oral, lo que se va a invalidar va a ser el juicio oral precisamente, y no la sentencia. Y acá entonces, a propósito del efecto que provoca el acoger el recurso, estamos claros que, acogido que fuera, si afecta solamente la sentencia definitiva, se tendrá que dictar una sentencia de reemplazo. El tribunal que le tocó conocer el recurso. En este caso, en la letra B, a quien le toca conocer este recurso es a la Corte de Apelaciones respectiva, no a la Corte Suprema. ¿Ya? A la Corte Suprema solamente se va a ir por la letra A, o sea, cuando existen, en este caso, infracciones a derechos fundamentales. En la letra conoce la Corte de Apelaciones respectiva. Si el fallo está en la sentencia, dictará sentencia de reemplazo. Si el vicio, perdón. Pero si el vicio, tanto lo interesante, se encontrare, por ejemplo, en el juicio oral, porque a su vez se obtuvo una prueba indebida con transgresión a los derechos fundamentales, y eso fue lo que finalmente vició el proceso penal, entonces se va a invalidar el juicio oral. ¿Qué quiere decir con ello? Que a diferencia de lo que ocurría con la casación en la forma, en donde, por ejemplo, el emplazamiento, ¿no? Y el proceso se retrotraía total y completamente a dicha etapa, aquello. Acá no sucede aquello, porque supongamos que el vicio afecta al Ministerio Público. Fue el que introdujo una prueba que estuvo obtenida con infracción a los derechos fundamentales. Y resulta ser una prueba de las más importantes que tenía para poder acreditar su teoría del caso. ¿Podrá el Ministerio Público nuevamente investigar? ¿Podrá el Ministerio Público nuevamente aportar pruebas diferentes a las ya aportadas? Esta es no. Porque por así decirlo, se cerraron las otras dos etapas para siempre. Se cerró la etapa de investigación para siempre, o sea, ya no va a haber más etapa de investigación. Se cerró. Entonces, lo que se genera finalmente es un juicio oral nuevo, simplemente, y con la prueba que exista. Y entonces, muchas veces, lamentablemente para el Ministerio Público, ¿no? Cuando se vea sin prueba porque se la invalidó de un recurso de nulidad, si ese juicio queda invalidado y el Ministerio Público queda sin prueba, la verdad que no va a poder ir a juicio. Y eso va a significar finalmente que tenga que desistir de su pretensión. ¿Me entienden? Que tenga que desistir de su pretensión. No es menor a veces el efecto de invalidación que provoca recurso de nulidad respecto del juicio oral, porque el Ministerio Público no puede volver a investigar. Ya investigó ya. ¿Y por qué se cierra la puerta? Porque la verdad que el plazo no viene un elemento fundamental dentro del debido proceso. No puede permanentemente estar el Ministerio Público investigando algo.
más si se está investigando a un inocente. Claro, acá muy bien me dice, eh, porque el juicio oral es un test a la prueba, efectivamente. Sin prueba poco o nada se puede hacer. Así es. La prueba es fundamental. No tanto el buen argumento, la buena, por así decirlo, la buena argumentación del abogado, sino que lo importante es la manera como lleva la prueba al juicio. Y ahí entonces que cobra principal importancia la litigación oral. Como yo soy capaz de, en un juicio, con una prueba obtenida correctamente, de un tribunal, mi teoría del caso, ya sea si voy por el Ministerio Público como un ente acusador, o si voy por la defensa, eh, ratificando la inocencia del imputado. Bien, entonces, dicho esto, es importante tener claro, a propósito del efecto de la, en general ahora lo digo, el efecto de la nulidad en materia procesal penal es mucho más limitado. No se produce, no, que sí se genera en la nulidad civil, en donde basta que exista un error al comienzo del proceso para que todo se retrotraiga. El efecto de nulidad del proceso penal es mucho más concentrado, no es un efecto extensivo, es una gran diferencia aquella. Claro, no es un efecto extensivo porque también, digámoslo de esta forma, está en beneficio de la parte que se está viendo, por así decirlo, se está viendo eh, cuestionada conforme a su inocencia, ¿no? Este cuestionamiento de inocencia de una u otra manera es restringido, no puede ser tampoco tan amplio como para volver nuevamente a una persona a investigarla. ¿Por qué? Porque se equivocó el Ministerio Público. El Ministerio Público, como es el que tiene el poder realmente para investigar, para materializar actuaciones, el sistema lo que hace es equilibrar este gran poder que tiene, precisamente con aquel efecto que significa que el Ministerio Público realmente pague por sus errores, ¿ya? Pague por sus errores. Y el pago que va a sufrir por sus errores va a derivar finalmente hasta en un sobreseimiento definitivo, porque no existe mérito para, en este caso, llevar a juicio a un... ¿Ya? Bien, dicho esto, vamos a analizar ahora las causales que siguen en relación con el artículo 34. Estas causales del artículo 374, llamados motivos absolutos de nulidad, son causales más bien normal. Son causales que más de alguna de ellas se parece mucho a las causales de la casación en la forma. ¿Ya? Contenido más bien dice relación con transgresiones a solemnidades, con transgresiones a la ritualidad del proceso mismo, por así llamarlo. Y entonces, así también, y esto es una gran novedad que surge a consecuencia de esta que el legislador esta vez lo reconoce a propósito del perjuicio, porque dice que respecto de estas causales, la parte agraviada no tendrá que acreditar el perjuicio.
por el solo hecho de invocar una de estas causales, se perjuicio. Cuestión que también lo pudo haber dicho a propósito de la casación en el fondo, ¿no? Donde yo, en la forma, perdón, donde yo les decía a ustedes que el juicio ya se encontraba en la causal misma y no era necesario acreditar perjuicio alguno. Entonces, le digo por favor a alguno de ustedes, y hacer nuevamente, que por favor me lea el 374. Vamos a comenzar por letras, ¿ah? La letra A, por favor, del 374. Motivos absolutos de nulidad. Luego, ¿qué es lo que dice? El juicio y la sentencia serán siempre anulados, letra A, cuando la sentencia hubiere sido pronunciada por un tribunal incompetente o no llamado por los jueces designados por la ley, cuando hubiere sido pronunciada por un juez de garantía o con la concurrencia de un juez de tribunal de juicio oral en lo penal legalmente implicado, o cuestión estuviere pendiente o hubiere sido declarada por tribunal competente, y cuando hubiere sido acordada por un menor número de votos o pronunciada por menor número de jueces que el requerido o con concurrencia de jueces que no hubieran asistido al juicio. Claro, si ustedes se fijan, salvo el último motivo dentro de esta causal que se refiere a los jueces que no asistieron al juicio. Pero el resto, lo que hace es mezclar en esta causal la incompetencia con la inhabilidad del tribunal. La inhabilidad, por así decirlo, del tribunal. Entonces, por un lado, causales de incompetencia, causales de inhabilidad, y también introduce la causación, ¿ya? Que dice relación con que el tribunal no estuvo correctamente integrado con el número que correspondía, por ejemplo. Pero si se fijan, todas las causales a las que alude la letra A son más bien cuestiones de forma, salvo la última, que alude a jueces que no hubieran asistido al juicio. Porque si fue dictada por jueces que no asistieron al juicio, yo diría que más que una causal o un motivo absoluto de nulidad, estamos en presencia de una transgresión fundamental, el 373 en este caso, letra A, porque derechamente acá lo que no se cumplió fue la inmediación. Y la sí es importante a propósito del debido proceso como derecho fundamental. ¿Cómo me va a poder fallar un juez que no estuvo presente en la audiencia de juicio oral? Imposible. O sea, en este último caso, la verdad que más que hablar de un motivo absoluto de nulidad, en cuanto a error, yo diría que más bien ese error al que alude el 374 letra A parte final, se refiere a una activa vinculada con transgresión a un derecho fundamental. Por favor, Javiera, la letra B. Cuando la audiencia del juicio oral hubiere tenido lugar en ausencia de alguna de las personas cuya presencia continuada exigen, bajo sanción de nulidad, los artículos 84 y 286. Ya. Acá en el fondo lo que se está diciendo que ¿quién estuvo ausente? ¿Estuvo ausente el Ministerio Público? ¿Quién estuvo ausente finalmente? ¿Estuvo ausente el querellante? No. Acá se reclama la ausencia del imputado. Reclama la ausencia del defensor. Porque puede que haya estado el imputado, pero no estuvo su defensa. Y si no estuvo su defensa técnica, entonces ese fallo, o ese juicio, mejor dicho, ese juicio es nulo. Podríamos incorporar también al juez de garantía, con mayor razón, si no estuvo presente el juez de garantía o el tribunal oral también.
Pero la causal se está refiriendo específicamente a la ausencia de aquellas personas que sí o sí tienen que estar en juicio. Y no se refiere al público, sino que se refiere a la persona en contra de quien se dirige el juicio, que es precisamente el imputado y su defensa técnica, la cual, por cierto, el imputado no puede hacer mucho. La letra C, por favor. Cuando el defensor se ha pedido ejercer las facultades que la ley le otorga. Claro, acá la verdad que es una cuestión, yo diría que tiene que ver con la litigación oral propiamente tal. En cuanto a el momento en que se le impidió al defensor ejercer sus facultades, el legislador no distinguió, podríamos perfectamente interpretar que es en cualquier momento del proceso penal, desde la etapa de investigación hasta la etapa de juicio oral propiamente tal. Por ende, no podríamos tener una interpretación cerrada que dije se produjo la transgresión solo y exclusivamente en el juicio oral. Porque, por ejemplo, ¿qué ocurre? La audiencia preparatoria de juicio oral no se le permitió al defensor objetar la admisibilidad de la prueba. No se le permitió, o sea, ya habría una falencia a el derecho a defensa que tenía el imputado. O en la etapa de investigación, el imputado resulta que se le hizo testificar a la fuerza y sin la presencia del defensor. Cuando el defensor quiso estar presente, se le dijo que no podía. Entonces, si se fijan, acá se produce una mezcla media extraña, porque por una parte estamos en presencia de motivos de nulidad que, según regla, podrían caber, ¿no?, dentro de este cuadradito que señala el 4 en el ejemplo, el de la letra C, pero ustedes ya saben ya, que conforme a la interpretación misma de la norma, lo que nosotros entendemos por derecho al debido proceso, podrían siempre extenderse mucho más e inclusive llegar a la transgresión de derechos fundamentales, a los que alude el 373 letra A. Se le impidió ejercer las facultades. Claro, por ejemplo, ya un motivo de nulidad sería que el defensor no pudo hacer el contraexamen que la ley le permite. No se le permitió contrainterrogar. El juez derechamente lo paró y le dijo, hasta acá nomás llega su derecho, usted no puede seguir. Por ejemplo. Y no es que le hayan objetado las preguntas, sino que lo que interviene y dice la verdad que hasta acá nomás ya. O usted no va a poder contraexaminar derechamente para hacer más obvio la causal, más obvia, ¿no? Digamos que de una u otra manera, en ese caso, se puso el motivo absoluto de nulidad, ¿ya? O no se le permitió al defensor el alegato de clausura, el cierre, por así decirlo. Luego de analizar la prueba, de vista la prueba, más analizada, de desarrollada la prueba en el juicio, entonces viene la parte conclusiva, donde interviene cada uno de los abogados, y la defensa, cuando le tocaba, el tribunal dijo, ¿sabe qué? Que por falta de tiempo usted tiene un minuto, o mejor
en el fondo ya sabemos cuál es su posición, así que cerró el debate. Eso podría perfectamente llevar a la nulidad. A la nulidad en este caso no del fallo, sino del juicio penal. ¿Me captan? Parece que me están haciendo una pregunta en el chat. Profesor, ¿existe tiempo para el cierre? Si es así, ¿por qué no se considere esta letra simplemente porque no se ajustó al tiempo? Claro, a propósito de la pregunta, en este caso, Valentina, ¿no? Si ustedes entramos en un campo que yo diría en que se mezcla la subjetividad con el principio de proporcionalidad. ¿Ya? ¿Por qué la subjetividad? Porque siempre los jueces van a tener la posibilidad de determinar el tiempo, por ejemplo, que le voy a dar a la persona. No está reglamentado el tiempo que se le va a dar para un alegato de... La pregunta es qué tiempo le debo dar. Y entonces ahí aparece un principio que siempre tiene que estar presente, que es el de la proporcionalidad. O sea, si estamos en presencia que duró mucho tiempo, es claro y obvio que tendré que darle al abogado un espacio de tiempo, ¿no? Mucho mayor. Pero si el juicio duró un día, por muy extenso un día, tal vez el tiempo que le voy a dar a ese abogado para que clausure su teoría del caso a través de este alegato, argumentaciones, tendrá que ser proporcional. No le podré dar tanto tiempo, por así decirlo. ¿Qué es lo importante? Y esto lo en litigación oral. Lo importante que el abogado, cuando cierra el juicio, hable por hablar. Acá no se está calificando la buena oratoria del abogado, sino lo que se está calificando o lo que se está de una otra manera eh, por parte del tribunal o debería de evaluarse por parte del tribunal, es cómo ese abogado o ese fiscal es capaz de hacer un resumen conclusivo sobre la base de lo que ocurrió en el juicio. Lo que hace el abogado finalmente en este cierre es decirle a los jueces, esta fue la prueba que hubo y esta, en mi opinión, ustedes tendrán que decidir, esta prueba nos conduce finalmente a acreditar nuestra teoría del caso. Testimonio de A, de B, de C. A dijo tanto, C dijo tanto, B dijo otra cosa. La prueba material también. Entonces yo de una u otra manera lo que hago es hacer un discurso debidamente lógico, hirmanado, ¿no? Y una prueba con la otra, porque no sé si lo dije, pero la prueba en el proceso penal es esencialmente indiciaria, es una prueba imperfecta. Entonces yo voy a necesitar de una prueba y de otra, y de otra, y de otra. No me va a bastar generalmente una sola prueba. Acá la plena prueba no existe. ¿Ya? No existe diciendo, no, acá yo tengo la prueba confesional, o diciendo, no, acá yo tengo una escritura pública. No existe plena prueba en este proceso penal. Es esencialmente imperfecta la prueba. En el fondo es. ¿Ah? Entonces, lo aclaro para que en definitiva ustedes no tengan duda al respecto. No sé si hay alguna pregunta. ¿Respondí su pregunta, Valeria? Perfecto, gracias.
Bien, la siguiente causal, ¿cuál es, Javiera? La D, ¿verdad? Sí, Cuando en el juicio oral hubieran sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre publicidad y continuidad del juicio. claro, acá estamos hablando de que no podemos estar en presencia de juicios secretos, ¿ya? Solo salvo en aquellos casos el tribunal por unanimidad, así lo decida, pero no en beneficio del tribunal, sino en partes. Y en todo caso va a ser siempre excepcional, porque lo que se debería de pretenderse, entre otras cosas, es que, por ejemplo, el tribunal no se contamine, que en definitiva cosas que son de pudor, por ejemplo, la luz pública de manera tan elocuente, tan fácil, ¿no? Entonces hay ciertas excepciones que las analizamos inclusive cuando vimos, eh, cuando testificaban los testigos, ¿no? O los peritos. El tribunal podía ordenar perfectamente que ese testimonio fuera solamente entre los y no hubiese público presente. Por ejemplo, cuando hay un menor testificando también. Entonces, tiene algún fundamento. Ahora, cuando no hay fundamento todo por el secreto, obviamente que va a haber transgresión. De igual manera, si se alteró la continuidad del juicio. Porque no olviden ustedes que tanto la publicidad y más aún la continuidad tributan o se vinculan directamente con la inmunidad. Si el juicio yo lo empiezo a separar, lo empiezo a trasladar de un día a otro de manera innecesaria, le resto inmediación a ese juicio. Y eso atenta contra la apreciación de la prueba. Porque no es, y acá es una cuestión a veces difícil de comprender, lamentablemente las exigencias del tiempo y la necesidad del servicio hacen que los jueces, a veces el tribunal oral en lo penal, uno de esos jueces transforme desde que comenzó el juicio en un verdadero redactor y empieza a eh, reproducir dactilarmente hablando todo lo que está escuchando. Y entonces probablemente hasta se olvida de lo que escucha probablemente tal y se dedica solamente a escribir lo que está escuchando. Entonces, ese no es un buen ejemplo, porque no olviden ustedes que entre otras cosas, el régimen del juicio oral no es la copia escrita. El registro oral es un registro de audio. Ustedes cada vez que quieran invocar alguna prueba ocurrida en el, por ejemplo, el recurso de nulidad para acreditar la causal, no el hecho, sino para acreditar la causal, no los hechos, sino la causal, ustedes tienen que ir de audio. No tienen que acompañar actas donde consta tal o cual actuación, porque eso no es prueba. Registros en sí no son pruebas. ¿Qué es lo que es prueba finalmente?
lo que ocurre en el juicio y lo que está registrado en audio. Eso es prueba. ¿Ya? Bien. La letra E, por favor, Javiera. Cuando la sentencia hubiera omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letra C, D o E. Claro, acá estamos en presencia de falta de argumentación. ¿Qué es lo que nos dice el 342? C, D o E. La C habla de la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias probados, sean favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba, de acuerdo a lo dispuesto en el 297, o sea, de acuerdo a la sana crítica. La letra D, las razones legales, doctrinales, que sirvieron para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus circunstancias y fundar el fallo. Fíjense ustedes, para fundar el fallo. Eso lo relacionan ustedes. La letra D del 342. ¿Qué es lo que me va a permitir fundar? ¿Solo la ley? No, estimados alumnos. Aparece de manifiesto la aplicación del estándar de convicción. La aplicación del estándar de convicción. Que, en mi opinión, podría ser un motivo absoluto de nulidad si no se aplica correctamente, como ser una transgresión al debido proceso y tratarlo como un derecho fundamental. Tendría dos fundamentos o motivos la parte agraviada para poder alegar a este estándar de convicción. ¿Y cómo se podría haber transgredido el estándar de convicción? Por ejemplo, si al imputado se le aplica para condenarlo un estándar de convicción menos exigente, como sería el de la preponderancia de las evidencias. Me bastan un par de evidencias y aunque existan dudas razonables, no las considero. Y con ese estándar fundo el fallo. A lo mejor de manera directa, pero sí se puede traslucir, se puede dar a entender, ¿no? Aunque el otro extremo ya es más poco común, ¿no? Que para no condenar, aplique un estándar de convicción mucho o no, o tal vez no tan mucho, sino más exigente, como sería, por ejemplo, no más allá de toda duda razonable, sino sería plena convicción o la máxima convicción, donde no cabe duda razonable alguna, o si hay alguna duda razonable, se entiende que si los jueces, no obstante existiéndoles, adquieren esa plena convicción, podrían eventualmente condenar. ¿Me entienden? Entonces, si yo transgredo el estándar de convicción, conforme lo dice el 342, letra D, obviamente que podría perfectamente causal
en este caso que estábamos leyendo, del 374, letra E también. Versus el 342, letra D. Y la letra E, ¿qué es lo que dice? Profesor, ¿Sí? en Escucho. materia penal el estándar de convicción es demasiado alto, ¿no es cierto? Muy Alto, altísimo. exigente, es muy Pero exigente. no es absoluto, pues. Por eso les decía el ejemplo. Ah, ok. ¿Me Creo que lo entienden? había entendido mal como con un chirrido. No, no. Por ejemplo, si yo para no condenar a alguien, para no condenar a alguien, exijo un estándar absoluto, o sea, en el fondo yo digo, acá yo tengo que tener una plena convicción. Aún razonable yo no voy a condenar. También estaría transgrediendo el estándar de convicción que me dijo el legislador, porque el legislador me dijo, momento, si hay dudas razonables, usted tendrá que no condenar, ¿no es verdad? Pero podría que existan cabos sueltos. Podría suceder que existan dudas no razonables y que usted finalmente termine condenando, ¿no? Pero a lo que voy yo finalmente es que, y acá un poco podríamos decir que uno se complica, porque cuesta hallar un estándar de convicción que sea más exigente que el de toda duda razonable. Si, por ejemplo, pensáramos que estuviéramos en presencia de una plena prueba y el juez en su mente, ya no para condenar, no condenar, creyera que tiene que tener plena prueba para condenar, como ocurría a veces. Ahora, en el sistema inquisidor era mucho más fácil porque la plena prueba era la confesión. Acá no existe confesión ya, ¿me entienden? Entonces, de ahí que alterado que fuere el estándar de convicción, por cierto, me puede acarrear problemas como lo que estamos analizando, que ojo, y acá mi pan, ustedes desde ahora ya diferenciar a propósito de lo que dice el 342, diferenciar la letra C de la letra D. La letra C habla de la apreciación de la prueba conforme 97 y el 297 nos lleva a las reglas de la sana crítica, ¿ya? En cambio, la letra D del 342 nos lleva a otra cosa, que se refiere a la fundamentación del fallo. Y la fundamentación del fallo dice relación con el 340. El 340 se refiere a la aplicación del estándar de convicción. Esto, años anteriores, ha sido casi como una especie de sarcasmo, porque en el fondo esto es propio de la justicia norteamericana, de la justicia anglosajona, el estándar de convicción. La justicia hispana, hispanoparlante o de origen romano-francés. En ahora aparece este concepto, porque le permite al juez fundar y legitimar mejor su fallo. Entonces, solamente para que ustedes lo tengan a modo de referencia, el 340 está dentro del párrafo 10 que habla de la sentencia definitiva. ¿Ya? Y el 297, que habla de la valoración de la prueba, está en el párrafo 4 a propósito de las literales sobre la prueba. O sea, son dos momentos diferentes.
¿Me entienden? Y por eso que esos dos momentos diferentes están diferenciados en el 342, uno en la letra de la valoración de la prueba y otro en la letra D que se refiere a la fundamentación del fallo, a la aplicación de convicción. Y la letra E, si lo puedes leer tú igual, por favor, Javiera. Del 342, ¿verdad? Sí, la letra E. La resolución que condenare a cada uno de los acusados por cada uno de los delitos que la acusación les hubiera atribuido, la que se pronunciare sobre la responsabilidad civil de los mismos y fijar el monto de indemnizaciones al que hubiere Claro. lugar. Si ustedes se fijan, acá también el juez queda obligado, habiendo acción civil, pronunciarse también respecto de la demanda civil. No por el hecho de haber sido no condenado, el imputado va a ser absuelto en materia civil. Tiene que pronunciarse también el juez. Bien. Siguiendo con el análisis de los motivos de nulidad que están en el 374, ¿cuál es el siguiente? Por favor, Javier. Cuando la sentencia se hubiera dictado con infracción de lo prescrito en el artículo 341. Ya, esto es importante porque ¿qué es lo que nos dice el 341? El 341 habla que no es menor y que se refiere al principio de congruencia. ¿Ya? O sea, en definitiva, lo que le importa al legislador es que el juez, al momento de fallar, tiene que tener presente los hechos que fueron motivo de la acusación. La acusación, a su vez, tiene como antecedente la formalización. Entonces, existe toda una secuencia establecida de los hechos. Ahora ustedes me dirán, ¿y eso se exige por una cuestión formativa, por una cuestión, digamos, de orden lógico? No. Se exige simplemente por el derecho a la defensa que tiene el imputado. El imputado le imputo, lo acuso por hechos A y B, no puedo después, en juicio, agregar hechos C. Y la sentencia, además, considerarlo y condenarlo por hechos A, B, porque resulta que el hecho C no fue motivo de acusación, tampoco fue motivo de formación. Entonces, el acusado se le incorporaron nuevos hechos respecto de los cuales su defensa no tuvo conocimiento previo de ellos para elaborar una debida defensa, ¿no es verdad? Para en el fondo elaborar una teoría del caso que fuese pertinente o que estuviera relacionada con los hechos que se le están imputando. Entonces no es llegar e incorporar cosas. Y de ahí pues entonces que en esta oportunidad lo que se le exige al sentenciador es no escaparse. Es lo discutido lo que finalmente importa. Esto que se llama influencia hoy día dice relación con la ultrapetita y con la extrapetita. La casación es la forma. Eso es el principio de congruencia en definitiva. El juez no puede ir más allá de lo discutido. ¿Me captan? No puede ir más allá de lo discutido.
Solamente vimos que por excepción, por vía, se permitía en otros tiempos ir más allá de lo discutido a propósito del procedimiento inquisitivo en materia procesal penal o de procedimiento penal. Pero eso ya es historia. Este era el tercer grado de competencia cuando lo analizamos en su momento. Pero eso ya es historia, hoy día no se aplica en nuestra legislación, en buena hora. ¿Vi la causal que sigue? Por favor, Javiera. Y cuando la sentencia hubiere sido dictada en oposición a otra sentencia criminal, autoridad de cosa juzgada. Ya. Entonces, su fija la cosa juzgada también permanece o está presente en el proceso penal. Causal es una causal de forma, un motivo absoluto de nulidad, y en cuanto a tal va a ser conocida por la Corte de Apelaciones respectiva. Sale aquello. En el 376 se establece los tribunales que son para conocer de estas causales, ¿ya? Y el 376, aparte de establecer, resumo enseguida, la letra A del 373, competente en la Corte Suprema, el resto, la Corte de Apelaciones. Pero podría ocurrir que el imputado, porque esta causa o esta modalidad o este sistema de que existe en definitiva, está establecido en beneficio del imputado y no del Ministerio Público. Podría ocurrir, por ejemplo, que la defensa, por infracción a estándar de convicción, estimó pertinente aplicar la letra A 373. Y dijo, esto tiene que ser conocido por la Corte Suprema, porque acá hay una transgresión a un derecho fundamental relacionado con el debido, y el estándar de convicción es una cuestión de fondo y no de forma. No tiene que ver con la forma de la sentencia, sino con el fondo. Finalmente, posible de interpretar. Y la Corte Suprema dice la verdad que no. Una causal de la letra A, sino que es una causal de motivo absoluto de nulidad. Se vincula con la letra que habíamos analizado recién nomás, más bien se vincula con la letra E del 374. Le corresponderá a la Corte de Apelaciones respectiva pronunciarse si lo alegado por la parte se dentro de este motivo absoluto de nulidad. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que a diferencia de lo que ocurría en sede civil, lo que hace la Corte Suprema es derivar el costo del recurso a la Corte de Apelaciones respectiva cuando interpreta que no hay derechos fundamentales propiamente tales, pero sí existiría motivo para, en este caso, encuadrar la causal de absoluto de nulidad. Ahora, esto podríamos decir que se compensa porque en materia procesal penal no existen las nulidades de oficio. Como lo veíamos en materia civil, por ejemplo, donde la Corte Suprema
podía entrar a casar la apelación respectiva, también puede entrar a casar la oficio, la Corte de Apelaciones respectiva. Eso en materia no existe. No existen las invalidaciones de oficio a propósito del recurso de nulidad. La Corte se pronuncia respecto de la causal que se invita. Y no es posible tampoco, por mucho que hubiese en este caso recurrido, por mucho que hubiese recurrido el imputado, que la calificación jurídica del tribunal en lo penal fue errada y el imputado se merecía mayor, la Corte Suprema no puede, o la Corte de Apelaciones respectiva en este caso, la Corte de Apelaciones respectiva no puede entrar a aumentar la pena. No existe la reforma en perjuicio del imputado cuando que recurrió fue el imputado. Ahora, diferente es si el que recurre al Ministerio Público. La cosa cambia, ¿no es verdad? Pero si el imputado fue el único que recurrió y además razón, porque probablemente el juicio oral era ajustado a derecho, fallo, se había equivocado el fallo, pero se había equivocado en perjuicio del Ministerio Público. Por ende, no sería entonces al tribunal competente entrar a recalificar el fallo o recalificar los hechos dándolos en penalidad. No sé si tienen algo en relación con lo expuesto. Voy a hacer mención rápidamente a propósito de lo que dice el artículo 307. Y voy a hacer mención al 1377. Lo voy a ir con una disposición que nosotros vimos en su momento vinculada con la exclusión de pruebas. Con esto estaríamos terminando. El 271. Cuando nosotros vimos la exclusión de prueba, analizamos que había una causal que era posible, en caso que fuera excluida la prueba, era posible que el Ministerio Público alegara apelación, que es el caso en que se excluye la prueba por haber infringido tales. Entonces, ¿por qué aludo al 271? Porque el 377 del Código del recurso de nulidad exige también la preparación del recurso. Esto es la advertencia de sede civil. No es tan fácil, en mi opinión, porque el sistema recursivo procesal penal más bien
se reduce a la reposición y no aplica necesariamente la apelación. Pero invoco este ejemplo para que ustedes puedan entender mejor el 377 a propósito de la preparación del recurso. Porque ¿qué pasa? Resulta que el Ministerio Público alega que ese medio de prueba no fue obtenido conforme a fracciones a derecho. O sea, por ende está mal excluido y apela. Y la Corte de Apelaciones confirma el fallo de primera instancia, queda excluida. Va a juicio el Ministerio Público con esa prueba que está excluida. Y resulta de juicio, finalmente el acusado se declara no culpable. Y el Ministerio Público invoca esa exclusión, decide preparar entonces, o preparado el recurso de nulidad, conforme al 377, e invoca la causal respectiva, cuál sería en este caso un motivo absoluto. Por ejemplo, el de la letra E. La sentencia se hubieran omitido algunos de los requisitos previstos en el artículo 342, letra C, D o E. O bien, derechamente, invoca el 373, letra B, cuando hubo error de derecho, entendiendo de que interpretó erradamente la exclusión de prueba, como si fuera una norma sustantiva más que una norma adjetiva. ¿Me entienden? Por ahí alguno me podrá decir también, pero resulta que el de la letra A está más vinculado con el imputado. Ahí hay una discusión, ¿eh? Pero en mi opinión la letra A está más vinculada con el imputado que con el ministerio, a propósito de los derechos fundamentales. Entonces, la preparación del recurso obedece a eso, cuando en el fondo el ministerio perjudicado prepara el recurso aludiendo a que hizo o utilizó, mejor dicho, todos los legales pertinentes o que disponía para o antes de interponer el recurso. Y así también, si uno lee el inciso segundo del 377, se va a percatar de que hay causales que no requieren preparación, ¿no es verdad? Cuando, por ejemplo, el vicio o defecto se encuentra en el fallo mismo, como veíamos también en la casación en las formas. Si el fallo mismo, no es necesario preparar el recurso. Tal vez la preparación podría darse, les digo, en la práctica, ¿no? Oral, donde hubo objeción con respecto a un contraexamen, que todo el afectado presentó recurso de error, o sea, no estuvo conforme con lo que el juez decidió, y ahí podríamos hablar de preparación también, ¿no? Preparamos el recurso de nulidad. Recurrimos como correspondía, pero así todo nos fue mal, ¿entienden? Ya viendo más bien ahora de la defensa, por ejemplo. Eso por ahora, la verdad que estoy un poquito con el tiempo justo, me hubiera estas materias con mayor detenimiento, no por ello creo que la estamos era simplista, sino estamos dándole enfoque total y absolutamente práctico.
vinculado con lo más importante, con lo que ustedes deben de saber necesariamente en relación con este recurso. Continuamos mañana con el recurso de nulidad en lo que nos queda para comenzar luego con el recurso de a la misma hora. Les agradezco y no se preocupen por sus pruebas, los que deben tampoco, si por ahí hay alguno que deba o bien por si ahí hay alguno que pruebe, no se preocupen porque eso va a regularizar. ¿Ya? Así que tranquilos nomás. Estamos viendo. Chao. Chao, profesor, muchas gracias. Hasta luego, Chao. profesor. Hasta luego.